Hola, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estés. En este video yo quisiera hablar de un poquito de a qué me refiero cuando decimos o cuando digo que la carta astral es un proyecto de vida. En el fondo, ¿qué contiene la carta astral? Un proyecto de vida o proyecto de alma. Cada uno le puede llamar con la terminología que mejor le resuene. Alma, parte sabia, parte interna, ser interno, etcétera. Cada uno que le llame como quiera. ¿A qué me refiero entonces cuando digo, bueno, la carta astral es el proyecto del alma para esta encarnación y todos sus potenciales asociados? Bueno, cuando nosotros venimos acá a esta vida material encarnada, justamente no venimos por azar, por una ruleta que se tiró, un sorteo, que salimos premiados, ni nada de eso, sino que a ese foco de conciencia que le podríamos llamar alma, por darle algún nombre, algo que nos entendamos mínimamente, le interesa venir acá y vivir cierto tipo de experiencias, experimentar ciertas cosas y para eso se arma un proyecto que a la vez se vincula con el proyecto de otros muchos seres que después nos vemos las caras acá y nos olvidamos de en qué andábamos muchas veces. Pero este proyecto, o sea, cada alma, como le podemos llamar, sabe perfectamente en lo que va a estar o tiene una idea muy clara de lo que va a estar cuando encarne. O sea, nunca dejamos de estar en otros niveles de realidad a la vez, pero generalmente nos olvidamos de eso. Que es como que sufriéramos una amnesia general y tendemos a olvidar estas cosas. Entonces, después decimos, ¿y acá de qué va esto? ¿Qué hago yo acá? Bueno, entonces decía que hay un proyecto detrás, hay una cierta intencionalidad, obviamente abierta a múltiples potenciales y a múltiples experiencias, de eso se trata. Y entonces no es una casualidad el lugar donde nacemos, ni mucho menos la familia en la que nacemos. Que hay muchas personas que dicen, yo no elegí esta familia, esta gente que me llevo fatal con ellos, yo no los elegí, no los quiero ver. No, a nivel de alma sí que los elegimos. Y los elegimos por algo específico, los elegimos porque muchas veces con estas personas, o con estos seres, digamos, hemos transitado muchos aprendizajes juntos en diferentes roles, sea como familia, como amigos, como pareja, como compañeros. Muchas veces estos roles se van alternando, cambiando a lo largo del tiempo, pero lo que me voy a concentrar hoy es que sobre todo con cuando elegimos una determinada familia y unos determinados padres, también elegimos entrar en una cierta línea de información que lleva ese árbol transgeneracional. Y toda esa información que carga a lo largo de las generaciones es la que a nosotros, al alma, le sirve como escenario para cargar justamente toda esta información como un programa, programas que se cargan y que de alguna manera van a entroncarse con los aprendizajes que esa alma desea revisar o las experiencias que esa alma desea abordar en la materia, en el mundo de la materia. Entonces, no hay ninguna, el punto de lo que quiero decir de esto es que no hay ninguna casualidad aquí. Nosotros encarnamos en la familia que encarnamos y no en otra por algo muy preciso, muy puntual. Que en realidad a través de esta familia también nosotros vamos teniendo la información perfecta que el alma necesita para llevar a cabo su proyecto y también tenemos los retos, los desafíos y tenemos el escenario preciso que necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Y obviamente esto es sincrónico con los otros miembros de la familia. Está todo entrelazado de una manera tan perfecta que somos todavía incapaces de comprenderlo. Eh, entonces, ¿qué implica en la práctica hacer astrología y leer cartas considerando la carta como un proyecto de alma? Donde están intrincados estos múltiples niveles de existencia, donde ahí está el nivel de alma que funciona con esos criterios, muchos otros, hasta que llegamos a los niveles de la personalidad, que son nuestras capas, que es las personalidades en realidad, porque todos tenemos muchas, no es una sola. Sería un milagro que todos tuviéramos una sola personalidad, tenemos múltiples que andan por ahí, que son nuestros como niveles más de cáscara muchas veces, más superficiales, que se construyen en base a ciertas tendencias, ciertos hábitos, ciertos patrones o condicionamientos que están muy por la superficie muchas veces. Entonces, ¿qué implica hablar de proyecto de alma? Bueno, de alguna manera, es como si este mundo fuese una especie de escenario de manifestación,
donde tenemos las experiencias que necesitamos para manejar las energías de la creación. ¿Por qué? Porque somos creadores por naturaleza, o sea, es algo que no podemos renunciar. Aun cuando creamos renunciarlo, estamos creando esa renuncia. Cuando quisiéramos renunciar, no podemos renunciar a ese rol. Somos creadores por naturaleza porque provenimos de algo que cada uno puede llamar también como quiera. No es mi intención como entrar en creencias, pero puede llamarle de la fuente, Dios, el uno, el absoluto, que es pura creación también. Entonces, como decía en otro texto que escribí por ahí, de tal palo, tal astilla. Entonces vamos aprendiendo a manejar estas energías de la creación. Para eso venimos a estos escenarios y las características y movimientos que habrán en ese escenario, junto con muchas otras cosas, quedan plasmados de alguna manera en nuestra carta o en nuestro mapa natal, como a veces se dice. Entonces, eh, entonces hablar de esta carta como proyecto de alma implica muchas cosas. Por ejemplo, veamos algunas. Lo primero es que ya no podemos hablar de cartas buenas ni de cartas malas, que esto a nivel de gente que a veces recién está entrando en la astrología suele escucharse que, ay, tengo una carta mala, es que mi carta es muy difícil, o es que mi carta tiene esto y lo otro. La astroexcusa, como generalmente yo le llamo. No hay cartas malas ni cartas buenas, hay cartas perfectas solamente. ¿Por qué? Porque la carta que cada uno tiene, o en realidad no es mi carta, sino que es la carta astral en la que se despliega mi proyecto. Pero para que nos entendamos, ocupamos este lenguaje, que decimos mi carta, mi sol, mi Plutón, mi Urano, etcétera. Bueno, la carta a la que está asociado cada uno en realidad es la carta que su proyecto de alma necesitaba. O sea, es perfecta, está hecha a la medida de ese proyecto. Por lo tanto, no hay cartas ni buenas ni malas. Cada uno tenemos nuestro proyecto. No tiene sentido estar comparando este proyecto con el del lado, porque el del lado tiene otro proyecto diferente. O sea, es totalmente, cada uno tiene el suyo. Por lo tanto, es perfecto. Entonces, no hay lugar aquí para la astroexcusa. Ah, es que tengo, no sé, tengo a Saturno en la séptima, entonces mis relaciones van fatal. O, ah, es que tengo mucho, no sé, tengo mucho Escorpio, mucho Plutón en tal casa, entonces nunca me termina de ponérseme intensa la cosa. No, eso es astro excusa. Por eso, esas son las visiones de la parte superficial más de nosotros, la personalidad, que le gusta hacer estas excusas y todo, pero el alma no se equivoca. Tiene el proyecto perfecto. Eso es lo que quiero transmitir. Otra cosa es que nosotros no queramos verlo o pretender que no está, pero ahí está. Entonces, esa es una consecuencia muy importante. Eh, un poco volviendo sobre lo mismo o relacionado con esto, también nada es positivo o negativo en sí en una carta astral. Simplemente es lo necesario. Que tengo un stellium en no sé qué casa. Bueno. Que tengo no sé qué con oposición a no sé cuánto. Bueno. Perfecto. Que tengo no sé, muchas cuadraturas. Que, entre paréntesis, una cuadratura es un aspecto. No es algo malo ni bueno, como con ningún otro aspecto. No podemos seguir haciendo astrología en estas visiones duales del prejuicio, de esto si está es bueno, si está es malo. Está como un elemento que ocupa un lugar dentro del proyecto de la carta. Por lo tanto, hay que ver cuál es el proyecto de la carta. Y ahí recién yo voy viendo para dónde va esto. Bueno, entonces decía que en una carta astral no hay nada bueno ni malo de por sí. Es un proyecto. 2 más 2 4. 2 más 2 4 no es ni bueno ni malo, es 4 nada más. Asimismo, la carta astral es un proyecto. Y en ese proyecto cada cosa está ahí por una razón, está para algo, más que por algo, está para algo. Por lo tanto, tenemos que ir trascendiendo un poco esas visiones solamente duales, de esto es bueno, esto es malo. Sí, obviamente que a nivel mundano nos manejamos con esos términos, pero también tenemos que ser capaces de ir abriendo la perspectiva para incorporar otras visiones, donde no está este dualilandia tan marcado de esto es bueno o es malo. Mm, en realidad es nada más. Bien, eh, ¿qué otra cosa les quiero comentar? Que, bueno, cada proyecto de cada uno, o sea, en nuestra carta astral vamos a encontrar desafíos, retos, aprendizajes concretos que nos vamos a topar en la vida. Y que esta es justamente la idea. El alma tiene cosas que le interesa elaborar en la vida y las elabora a través de experiencias. ¿Cuáles son estos retos de cada uno?
Bueno, hay que ver cada carta en específico e irlo contrastando con las vivencias de cada persona. Aquí no hay fórmulas, no hay recetas de cocina, como en nada en la astrología, que se apliquen a todos por igual. O sea, puede haber muchos casos donde uno con la experiencia puede decir, ah, este caso es de libro, es calcado a lo que se dice, pero eso no implica de ningún modo que haya recetas o fórmulas generales. Cada caso es único y hay que verlo con eso en mente. También es importante decir que en este proyecto de vida hay tiempos. Esto viene dado principalmente por cosas como los tránsitos, por ejemplo. Hay otras también, como las progresiones, por ejemplo, van en este apartado. Pero en la carta hay tiempos, o se muestran tiempos más bien. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en la vida hay tiempos para construir. Otras veces son tiempos de disoluciones. A veces son momentos en donde toca concentrarnos en algo. A veces toca diversificarnos. A veces hay momentos donde hay que asumir muchas responsabilidades. Hay momentos de introspección. Y puede haber momentos de ser más extrovertido, más de calma, etcétera. Esto viene dado en la carta, se nos deja muy en claro que hay momentos, hay tiempos. O sea, este proyecto es dinámico, no está estático. La carta, aunque parezca una foto o un pedazo de papel, si ustedes lo quieren ver así, no es estática, ni mucho menos. Está siempre en movimiento. Y así mismo nuestro proyecto. Por eso hay veces que cosas que en un momento nos pueden hacer sentido, luego en otra etapa de la vida o en poco tiempo más ya no nos hacen el mismo sentido. O a veces sentimos que aunque estuviéramos muy bien de una cierta forma en un cierto lugar, en el momento siguiente sentimos que tenemos que movernos, que algo tenemos que hacer, aunque tal vez no sepamos bien qué. A veces esos son indicadores de que hay movimientos en curso. Siempre, la vida es dinámica, siempre, siempre. Y la carta es un reflejo de ello o está ahí, van a la par. ¿Qué más se puede decir? Obviamente que entonces la configuración psíquica energética de cada uno de nosotros es funcional al proyecto del alma. Es totalmente funcional. No hay otra vez ninguna coincidencia, ni lugar a quejas. Como decir, bueno, como digo, todos mis planetas están en la casa 8, entonces, me cuesta salir al mundo, me cuesta expresar sentimientos, me cuesta mostrarme como soy. No, 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 no. Astroexcusa. No caigamos en la astroexcusa. La carta, en la carta toda, la constitución psíquico-energética y todos sus detalles que nos muestra, justamente tiene un para qué. No es como nada un azar. Nadie tiró una ruleta y esto fue en cualquier momento. El alma sabe cuándo nacer, sabe cuándo venir y está perfectamente enterada de la constitución psíquico-energética que va a ir adquiriendo, que es la funcional a su proyecto. Es como el traje que le sirve para entrar en este rol y desarrollar ese proyecto en esta vida. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes, qué sé yo, esto voy a ejemplos muy simplificados, pero para que se entienda el punto. Si en una carta tenemos mucha presencia de Saturno o Capricornio, por ejemplo, claramente hay una parte importante de ese proyecto que tiene que ver con construir algo. Ahora tenemos que ver en qué parte, en qué aspectos de la carta está esto, en qué factores, etcétera, etcétera. No hay dos casos iguales, insisto. Si hay una carta con mucha energía de tipo de aire, geminiana, por ejemplo, quiere decir que hay una necesidad o hay un rol muy claro de la comunicación. ¿Cuál es ese rol? Hay que ver. No hay una generalización. A ver, si hay mucho Leo, mucha carga de Leo, por ejemplo, tal vez hay una necesidad grande de desarrollar una individualidad. Si tenemos una gran carga sagitariana, tal vez en algún aspecto de mi vida hay necesidades de expandir lo conocido para llevarlo a lo desconocido, que eso es Sagitario también. Si hay una gran presencia escorpiana en la carta o en puntos muy clave, tal vez es un alma que necesite profundizar y transformar cosas. Tal vez se necesita entrar en lo profundo en muchas cosas y ver qué hay ahí. Si hay mucha presencia de Tauro en una carta, tal vez se necesita justamente asentar algo, que eso es Tauro. Esto son ejemplos totalmente generalizadores y vagos, para que se entienda el punto. ¿Qué lugar juega cada uno de estos? Depende, por supuesto, de la carta, depende del tipo de energías planetarias, depende de todo y de cómo la persona lo esté gestionando. No podemos hacer una astrología donde solo leemos cartas y no contrastamos eso con lo que está pasando en la vida de la persona. Entonces, insisto, esto eran solo referencias para que se entienda el punto, nada más. Eh, ¿Qué otra cosa más? Bien,
hablar de la carta como proyecto de alma implica que no hay un determinismo implícito en una carta astral. Hay sí un proyecto determinado, pero no es lo mismo. No es lo mismo un proyecto determinado con sus infinitos potenciales de ser vivido que un determinismo. En la astrología antigua, clásica, que hasta el día de hoy hay gente que todavía la sigue practicando, y a mi juicio esa astrología está totalmente desactualizada, se sigue hablando mucho en términos de determinismo. Ah, que si yo tengo tal cosa, no sé qué, tengo Plutón, Marte, Saturno en la casa 5 o no sé qué, bueno, no vas a tener hijos, tu vida va a ser desgraciada en los romances. No, nada que ver. Que en algún caso podamos ver ciertas dificultades con esto, quiere decir justamente que a veces eso habla de desafíos que yo tengo que afrontar, que son áreas donde el alma tiene puestas muchas fichas, vamos a decir así, que le interesa revisar y le interesa ahondar y profundizar. Un desafío en una carta, una dificultad es una invitación a profundizar, es un reto. Un reto no se supera o no se transita como cualquier otra cosa. Requiere de nosotros poner energía y foco adicional. Y eso es lo que muchas veces el alma hace a través de... O vemos nosotros que un alma hace a través de la astrología. En ciertas cosas pone mucho más foco o busca experiencias para que necesite poner mucho más foco, necesite poner mucha más importancia, porque ahí es donde está hay un núcleo al que le interesa entrar. Ahí es donde ustedes tienen que entrar. Lejos de arrancar de esas cosas o escuchar voces que dicen que no nos metamos ahí, ahí es donde tenemos que meternos, justamente con mayor ímpetu. Entonces, esto hay que dejarlo muy, muy en claro. Entonces, no hay un determinismo. Hay un proyecto, obviamente que el proyecto no, está fijo en el sentido de que ese proyecto es ese proyecto y no otro, pero tiene infinitos potenciales, como decía. Por lo tanto, una carta astral va a tener diferentes lecturas, de acuerdo a qué tan consciente estoy yo de mi proyecto y de sus potenciales y de qué forma yo lo voy llevando. Una carta puede leerse de muchas formas diferentes, de acuerdo a el grado de conciencia que la persona tiene con respecto a su proyecto. Eso va a condicionar va a determinar totalmente la lectura. No hay una única forma de leer la carta porque depende de dónde está parada cada persona que está transitando su proyecto. No hay una única manera, ni mucho menos disociada de lo que la persona está haciendo con su vida. Siempre tenemos que tener en cuenta que hacemos astrología con las personas y no solo con las cartas. ¿Sí? Entonces, que, la carta siempre habla en potenciales. En potenciales. Finalmente, ¿qué potenciales se van manifestando? Como decía, depende de dónde estemos parados nosotros. Eso no lo podemos decir de antemano sin saber justamente dónde está parada la persona. A veces podemos investigar, podemos intentar deducirlo, podemos suponerlo, podemos intuirlo, pero tenemos, como decía antes, que contrastarlo con la persona. Cuando hacemos, en el caso de una consulta astrológica, por ejemplo, siempre que podamos. Eh, Finalmente, o casi finalmente, los criterios de alma pueden no coincidir y a menudo vamos a ver que no coinciden con los de la personalidad, que son estas capas más superficiales o más por encima que todos tenemos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tal vez parte de mi proyecto de alma experimentar la variación, abrirme a múltiples perspectivas, eh, de alguna manera tener que pasar por muchas experiencias dentro de un mismo ámbito. En cambio, mi personalidad, ¿qué quiere? Tal vez quiere un trabajo estable, una pareja estable, siempre lo mismo. Quiere, no sé, un auto deportivo y una mansión en Punta Cana. No sé, eso es lo que mi personalidad quiere y es lo que le parece importante. Pero a mi alma, a lo mejor eso ni le interesa. O sea, sus intereses van por el otro lado. A lo mejor quiere vivir ciertas experiencias, quiere echar mano a la creatividad, quiere sentirse diferente, quiere vivir lo que significa la unicidad, quiere aprender mucho de los vínculos, quiere adquirir muchas perspectivas en las relaciones, qué sé yo, una infinidad de aprendizajes. Entonces ahí puede que estos niveles choquen. O sea que uno, el nivel de alma, tiene unos intereses y el nivel de la personalidad tiene otros. Y esos intereses a veces no están sincronizados. Entonces cuando no están sincronizados es cuando a veces generamos estos conflictos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en todo lo laboral en mi carta hay mucha energía, digamos, de tipo acuariana, por ejemplo?
Yo voy a necesitar introducir cosas nuevas, cosas propias, originales, de vanguardia, nunca antes vistas en mi trabajo, en lo que sea que trabaje. Pero si mi personalidad dice, bueno, con tal de que tener un trabajo estable, donde todo es igual y rutinario y tenga mi salario asegurado, está todo bien. ¿Qué pasa? Hay un choque ahí, hay una disonancia entre ambas partes. Entonces, muchas veces vamos a encontrar este tipo de experiencias que a la larga pueden generar bastantes conflictos. ¿Por qué? Conflictos o de alguna manera incertidumbres, cuando mínimo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos alejamos demasiado de la esencia de nuestro proyecto, lo que hacemos puede ser silenciar esta parte del alma. Nos concentramos solamente en la personalidad y silenciamos esta parte de alma que viene justamente a desarrollar este proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, usualmente el símbolo de cuando una persona ha silenciado estas partes ya por mucho tiempo y esto se le ha convertido en un hábito, es que empieza a experimentar sin sentido. Empieza a experimentar que la vida no tiene sentido, que la vida es aburrida, empieza a experimentar hastío de la vida, empieza a volverse apático y empieza el sufrimiento a volverse una costumbre. Cuando tenemos en una persona todos estos signos, quiere decir que nos hemos desconectado de nuestro proyecto de alma. Nos hemos quedado a otros niveles y hemos silenciado la voz de lo que llamaríamos alma, de esa parte interna y de sus intereses y de sus necesidades. Si alguien quiere saber por qué siente estas cosas, muchas veces es por esto. Esto yo lo he visto en consulta bastantes veces, muchas. Entonces, como decía, cuando nos alejamos demasiado de este proyecto, de alguna manera empezamos a experimentar estas cosas de forma constante. Incluso pueden volverse hábitos, lo cual es la señal de que algo pasa con esto. Por el contrario, cuando estamos en nuestro centro y nos vamos parando o adueñando, por decirlo así, de nuestro potencial y de lo que realmente es importante o esencial en nuestro proyecto, lo que vamos a experimentar es paz. Vamos a experimentar una sensación de paz. Muchas veces la felicidad se asocia con la euforia, o con que uno tiene que estar saltando todo el día, así. Y a veces no es tan así. A veces lo que se experimenta es una profunda paz, una profunda tranquilidad que no importa afuera si el mundo se está cayendo a pedazos o derrumbando, es como que esa paz es inquebrantable. Eso es una señal de que en realidad nos estamos concentrando en lo que es esencial para nosotros y que estamos alineándonos con lo que hay en este proyecto. Esto no quiere decir que no podamos experimentar vaivenes, que no podamos experimentar este sube y baja, esta ondulación que tiene la vida. Lo que quiere decir es que generalmente ese tipo de cosas no nos logran arrebatar en nuestra paz. No llegan no llegan, digamos, a tanto, sino que de alguna manera igual vamos entrando cada vez más en nuestro centro. Y es muy difícil con el tiempo, si vamos asentando esto, salirnos de ahí. O cada vez nos cuesta más. Entonces, todo esto, de alguna manera, todas estas cosas que he reseñado muy brevemente y que en los cursos, talleres y en la consulta vemos en más profundidad, por supuesto, aquí yo solo he reseñado por encima, son algunas cosas que de alguna manera están implícitas en un paradigma astrológico donde vemos la carta como un proyecto de vida, como un proyecto de alma, y no meramente como un descriptor psíquico o de aspectos de personalidad, que sí que puede haber de eso, pero sino que tiene un trasfondo que es multidimensional detrás. O sea, de alguna manera es una herramienta que nos puede ayudar a conectar con lo que está en otros niveles de creación y de realidad, pero que a la vez tenemos que aterrizarla acá en la Tierra, en la práctica. O sea, no nos podemos quedar solamente con esos otros niveles o quedarnos solamente acá. La idea es integrar estos niveles. La astrología, el reto que nos lanza a todos nosotros es de integrar. Toda carta tiene sus tensiones, tiene sus retos, tiene sus cosas que pareciera que no encajan o que no pegan bien. Y justamente eso es parte del reto, es parte del desafío. Es una herramienta que se maneja desde la integración, no desde la dualidad o desde la polaridad de me quedo con esto y excluyo lo otro, que en realidad eso eran los enfoques más bien antiguos, eh, benéfico, maléfico, todas estas cosas. Entonces, la astrología hoy nos habla de integración y también de integración de niveles, donde no nos quedamos, no armamos falsas dicotomías entre un mundo, digamos,
del alma y un mundo terrenal, sino que ambos mundos tienen que estar integrados e intercambiando información entre sí. No hay uno que sea, digamos, superior o inferior, sino que están en comunicación. Y la astrología es una herramienta que nos sirve justamente para eso, para retomar la comunicación si sentimos que la hemos perdido o para afianzarla cuando sentimos que la estamos recuperando. Y eso es lo que a mí me interesa también cultivar en los cursos, talleres o consultas cuando se dan esas instancias. Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy y más nada, solamente dejarlos invitados e invitadas a que revisen el canal, las redes, el blog o lo que les parezca y si tienen alguna duda, comentario, por supuesto que es bienvenida. Bueno, hasta aquí el video de hoy y les mando un gran abrazo y muchos saludos desde la noche montevideana y que estén muy muy bien. Chao.